Y esa sombra salía de las esquinas de las habitaciones, no era un ser humano. Que lo que estaba viendo en ese momento estaba segura que no era ella. Había algo ahí dentro de su mamá o alguien. Pero una curandera, cuando le llevé las palabras, me dijo, te ofrecieron al diablo. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio súper especial, porque nos acompaña aquí una persona que es muy querida por toda la comunidad de la familia nocturna. Hoy, por primera vez en el duelo de historias, tenemos a Kevin de Mundo Creepy. Kevin, hermano, ¿cómo estás, brother? Muy bien, muy emocionado. Gracias por la invitación. De verdad que es un gusto cada que estoy por acá. Y sí, gracias a tu audiencia porque qué cariño me demuestran cada que ando por acá. Así que gracias, de verdad. Qué chido, qué chido. De hecho, terminando el video, recuerden, vayan a Mundo Creepy. Si no conocen el trabajo del buen Kevin y Emanuel, tienen que conocerlo. Hay muchísimas historias, creepypastas, historias de suscriptores y un montón de relatos porque ellos son de los primeros creadores de contenido de terror en México y es un canal que lleva ya, que es cerca de 10 años o más de 10 años. Ya cumplimos 11 en abril de este año. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Este año cumplen los 11 entonces. Sí, ya casi. Muy bien, entonces yo creo, ¿qué fecha de abril? Porque nada que va a estar saliendo en esas fechas, ¿eh? Ah, pues es el 22, la fecha exacta, si no me equivoco, cuando se subió el primer video. Ok, entonces, familia nocturna, para cuando escuchen este video, si ya estamos cerca del 20 de abril, entonces vayan a felicitar al buen Kevin y al buen Emanuel ahí en Mundo Creepy. Y Gracias, hermano, muchas gracias. es la primera vez que estás en el duelo de historias, ¿verdad? Sí, es mi primera intervención acá, ando nervioso. Excelente, excelente. No, ¿cuáles nervios los míos de tener tan buen orador conmigo, tan buen orador de historias? Y Kevin, antes de iniciar, solo le quiero decir a las personas que son nuevas y es la primera vez que están en el canal, les voy a explicar rápidamente las reglas del duelo de historia. Simplemente son dos reglas. La regla número 1 es que cuando escuches la primera historia aterradora de este duelo, porque tienes que saber que Kevin y yo traemos 5 historias cada uno. Es un tutti frutti demoníaco de muchísimas cosas bastante oscuras y aterradoras. Y en esta recopilación de historias, cuando escuches la más aterradora o la primera que te dé miedo o que te guste, suscríbete. Y si llegas a soportar todo el video y logras llegar al final, entonces déjame en tus comentarios, narrador, llegué de una. Y una vez dicho esto, comencemos con este primer duelo de historias con el buen Kevin. Y Kevin, para darte la bienvenida, ¿me permites contarte una historia? Por supuesto, adelante. Esta historia me la mandó Paloma. Paloma vivió un suceso absolutamente aterrador en todos los sentidos en los que te los puedas imaginar. Hay que entender un poco el contexto de Paloma. Paloma es una chica que vivió en una familia muy religiosa y para ella le resultó vomitivo. Estaba harta de que prácticamente todos los temas de conversación en esa casa tuvieran que ver algo con la religión. Los papás todo el tiempo querían estar hablando con cuestiones relacionadas a su iglesia, cuestiones de rezos, y ella los veía como dos personas santurronas, nefastas, pero tenía que ver también con su edad. Ella en ese tiempo estaba cumpliendo alrededor de 15, 16 años, y es una etapa en la que también ella se estaba conociendo como persona. Entonces, en lugar de sentir cercanía con sus papás, sintió como una lejanía absoluta porque no estaban en el mismo tema, ellos no estaban en la etapa de ellos, estaban viviendo tal vez otro proceso personal. Y eso hizo que ella buscara refugiarse. Cuando estaba saliendo de la preparatoria e iniciando la facultad, se empezó a hacer de ciertos grupos de amigos. Y como ella se sentía tan alejada de su núcleo familiar, ella se sentía como no aceptada. Y empezó a hacer muchas amistades con las personas que, digamos que no tienen tanta relación con los demás. Estas personas tenían ciertas características que ya con el tiempo, porque el día de hoy Paloma tiene 37 años, ya con el tiempo le hace sentido que dice, era todo lo contrario de lo que mis papás fueran a aceptar. Todo lo contrario. Entonces eran personas que vestían de negro, que utilizaban cosas muy llamativas, que tenían tatuajes, que utilizaban pulseras, cadenas que tuvieran signos diabólicos o cosas que instantáneamente hicieran que mi papá y mi mamá pegaran un grito en el cielo. Dice, creo que no tiene nada que ver con esas personas, tiene que ver con una sola persona y va más allá de sus gustos y sus creencias. Yo creo que era una persona malvada con la que me topé y por no darme cuenta y estar en este rush, cometí el peor error que pude haber cometido en mi vida.
Dice ella que empezó a hacer de estos grupos de amigos. Ella los empezó a presentar entre unos y otros. Hombres, mujeres, una edad abajo, una edad arriba, no tenía relevancia. Simplemente eran estas personas que no se juntaban con muchos y tenían este tipo como de simbolismos que los destacaban. No formaban parte de ningún grupo ni ninguna minoría o grupo por fuera. Ella fue la que empezó a hacer que se empezara a hacer algún tipo de grupo o comunidad. Y en ese tiempo comenzaban a tener pláticas de todo tipo. Normalmente unos eran como muy rebeldes, otros traían pláticas relacionadas con sustancias y otros traían pláticas relacionadas con cuestiones como, digamos, oscuras en el aspecto espiritual. Y estaba perfecto, para ella era genial, simplemente se sentía que era aceptada por un grupo de personas que eran como ella, que fuera de ahí no tenían a nadie. Así se sentía ella en ese momento. Te cuento todo esto porque hay que estar en esos zapatos para saber la tontería a la que ella se prestó. Y ella los dice así directamente. Fue el acto más estúpido de mi vida y dice, no debí haberlo hecho, pero me sentía sola y yo no quería que ellos me rechazaran. Entre todos los chicos que trajo, había uno que sí tenía como que cierto perfil de liderato. Aparte era atractivo. Era un chico que solo porque no se juntaba con las demás personas, no era de los populares, pero tenía todo para hacerlo. Era un tipo que llamaba mucho la atención, que cuando hablaba atraía a las personas y aparte su forma de moverse y expresarse era sumamente teatral. Entonces hacía que todos se quedaran boquiabiertos. Pero cuando eran de temas oscuros, el tipo era un sabio, sabía de todo, había leído todos los libros prohibidos que te puedas imaginar que había al alcance de una biblioteca y se sabía de un montón de temáticas que las otras personas jamás habían llegado a escuchar. Sabía nombres de demonios, sabía dónde encontrar ciertas literaturas que en algún momento llegó a escuchar que ni siquiera tocaras el libro porque te podías maldecir. Entonces era un tipo que era muy atractivo en sí, tenía esta aura mística, como de ser como un líder de culto, ¿no? Bueno, ese sujeto un día habla con todos y les dice, ahora que he estado con ustedes, me he dado cuenta que sí están adeptos, sí pueden ser ustedes aceptados para llegar a otro nivel, pero no todos. Entre ustedes nada más hay 3. Menciona a Paloma y a 2 chicos más. Ella no entiende de qué está hablando porque este tipo, aunque era así, en ningún momento hablaba algo acerca de aceptarlos a otra cosa o que él formara parte de algo. Entonces, ella le preguntó, ¿de qué estás hablando? Y dice, yo formo parte de un grupo que es muy secreto, es muy privado y no les puedo dar más datos, pero ustedes 3 quiero invitarlos para que formen parte de esto. Y entonces ella dijo, pues si tú me dices que puedo entrar, yo quiero ver de qué se trata. Uno de las otras personas decidió no ir y una chica junto con Paloma decidió acompañar. Quedaron en verse un sábado o un domingo, un fin de semana, y iban a irse a un rancho en el que les iba a presentar el resto de personas de este grupo y aparte les iba a hacer un rito de iniciación. Y les dijo, lo único que quiero cuando estén ahí, 1 es que no hablen nada, 2 es que se dejen guiar y 3, que confíen en mí completamente. Después de que entren en este grupo, su vida va a cambiar por completo. Y entonces esta chava estaba ilusionada. De este grupito de amigos parecía que aparte iba a tener algo, tal vez fama, tal vez poder, o tal vez iba a conocer personas que estuvieran como en otro tipo de estrato. Mínimo era una aventura para ella. Ya era algo que la sacaba totalmente de la cotidianidad y ya la familia perdía totalmente relevancia. Cuando llegó a este rancho, parecía que todo lo habían decorado como para una película de terror. Había antorchas, había personas que tenían como túnicas negras, y ella no sabía si estaban jugando con ellos o no, porque se veía ridículo. O sea, ya era un extremo lo que estaba viendo y que no tenía sentido. Había cráneos que evidentemente no era un cráneo de hueso, era algo hecho con algún tipo de material plasticoso, puesto sobre mesas, en paredes, cráneos de cosas que obviamente nunca estuvieron vivos, demonios, animales deformes, cosas así, cuadros de personas con caras que tenían como dolor, cuadros que se veían cosas, digamos, exceso de color rojo para que me puedan entender y se pueda decir en este relato. Y ella empieza a ver todo eso y está viendo una casita del terror, está viendo una película, entonces se lo toma a juego y dice, pues quién sabe
¿quién sabe qué tienen estos locos? ¿Qué va a pasar? Entonces, este chico las toma y les dice, muy bien, vamos a empezar con el rito de iniciación. Recuerden, no quiero que hablen nada, quiero que hagan todo lo que les digan y confíen en mí. Y ella nada más mueve la cabeza. Acto seguido, toman unas vendas, les vendan los ojos y después de eso les ponen algún tipo de saco o máscara arriba de la cabeza. Las empiezan a mover por el lugar y empieza a escuchar a muchas personas. Nunca las llegó a ver todas, pero eran muchísimas. Dice que eran más de una treintena de personas por la cantidad de voces y estaban haciendo como que unos rezos extraños. Entonces, con esos rezos extraños y con una sensación que ya le empezó a generar como que cierta desconfianza porque era raro lo que se estaba viviendo y realmente parecía que tal vez no era la película que estaba pensando. Tal vez esas personas sentían que sí estaban haciendo algo real y para ella ya empezó a generarle desconfianza, entonces empieza a dudar, pero escucha a este amigo que se le acerca y le dice en el oído, haz todo lo que te digan, acuérdate que confía en mí. Y ella se vuelve a dejar. Dice que le pusieron algo en las manos, no lo logró ver. Le amarraron las manos con algo, pero era algo similar a una seda. Sintió que le dejaron caer cosas calientes en la mano, muy probablemente cera de velas, y las personas alrededor seguían las indicaciones de alguien que hablaba con una voz como muy profunda y llamaba la atención. Este tipo decía cosas en español y cosas en otros idiomas. Y después se dirigió a ella y a su amiga. Y les empezó a decir que repitieran todo lo que él decía. Y empezó a decir ciertas palabras. Estas palabras, ella dice, no tengo la menor idea qué idioma era, no era español. Yo las empecé a repetir, me ponía muy nerviosa. Mi amiga empezó a toser y después empezó a hacer sonidos como si estuviera vomitando. Yo me asusté y entonces unas manos me agarraron de los hombros y me dijeron, no te muevas. Y me dejaron caer algo, algún tipo de líquido encima y mi amiga seguía tosiendo. Yo no sabía qué pasaba. Dice, fue un momento espantoso hasta que llegó un momento en el que empecé a gritar, ya, ya, déjenme, ya, 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 ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto. Y me tuvieron que tomar, me llevaron a otro lugar y ya no vi a mi amiga hasta casi 2 horas después. Cuando me llevaron al otro lugar, me limpian las manos, me empiezan a lavar sin quitarme una sola prenda, pero me lavan todo lo que pudo haber tocado mi piel y después me dicen, ya, vete descubriendo y finalmente me quitan lo que me habían puesto en la cabeza, también la banda esa, y estoy en un cuarto normal. Y dicen, no puedes salir de aquí hasta que terminemos. Tú no terminaste el ritual. 2 años después, mi amiga falleció. Mi amiga desarrolló un cáncer casi a las 3 semanas. Dice, yo me puse a investigar porque me acordé de algunas palabritas de lo que ahí me estaban diciendo y empecé a buscar con personas. Ese amigo jamás, jamás me volvió a sacar a él. Yo no entendía de lo que había pasado ese día. Pero una curandera, cuando le llevé las palabras, me dijo, te ofrecieron al diablo. Las estaban ofreciendo las dos. Dice, eso es todo. Las engañaron, no iban a entrar a ningún grupo, ustedes eran el sacrificio. Tu amiga la invitaron después a algo. No, se las engañaron. Y dice, al día de hoy, a mí no me ha pasado nada, nada paranormal. Pero entiendo que hay personas de un corazón tan oscuro que están dispuestos a destruir personas por algún beneficio que quieren. Y una vez dicho esto, Kevin, cuéntame tu historia. Muy bien. Este relato me lo hizo llegar una chica llamada María Balbuena y nos dice que es algo que ocurrió durante su infancia. En ese tiempo, ella junto a sus hermanos solía, como muchos niños, salir sin supervisión de adultos a zonas cercanas a su casa, en el pequeño pueblito donde vivían, que si bien no nos dice exactamente dónde es, nos deja bastante en claro que es un pueblo pequeño, rodeado de árboles, rodeado de parcelas, de hierba alta y otras cosas más. Y en este lugar había una cancha donde ellos solían pasar el rato. Pero en una ocasión tomaron la decisión de ir a jugar sin su hermano mayor, que era el que solía estar al pendiente de ellos. Y muchas veces también habían escuchado de parte de su mamá, de adultos, que tuvieran mucho cuidado por ahí, que no se adentraran en las zonas donde hay más árboles, donde ya no los pueden ver. Si se meten mucho ya se pueden perder fácilmente. Y también porque, pues bueno, había animales y otras cosas peligrosas. Pero en esta ocasión ellos van sin supervisión, ¿no? Eran niños muy pequeños. De hecho, nos dice que ella tenía 10 años, uno de sus hermanitos 7, y se llevaron incluso a una hermanita todavía menor de 2 años apenas. Se llevaron 2 bicicletas,
se acomodaron como pudieron y llegaron a esta cancha donde jugaban de todo. Se perseguían unos a otros, con pelotas si podían, etcétera. Y estaban pasándola, de hecho, muy, muy bien ese día en particular. No parecía haber nada que pudiera salirles mal. Lo que nos cuenta María en este punto es que la diversión fue tan grande para ellos que no se percataron de que las horas estaban pasando muy rápido y el sol empezaba a ocultarse. Y cuando estaba anocheciendo, apenas a punto de anochecer, notaron algo muy raro. Y es que el ambiente se puso un tanto tenso y se percataron de que eso estaba pasando porque no había viento de un momento a otro. Si bien el viento que había antes no era demasiado grande, sí era lo suficiente como para notar su presencia, no ver las hojas moviéndose, los árboles, etcétera. Pero de pronto nada. Y segundos después de que se percataron de eso, se quedaron en silencio y detuvieron su juego, llega una ráfaga de viento enorme, enorme que los hizo cerrar los ojos, tratar de cubrirse con las manos y escuchar cómo las ramas de los árboles, incluso los más grandes, crujían y se movían de un lado a otro muy, muy fuerte. En ese momento, ella, tratando de ver, teniendo mucho problema para hacerlo por el viento y la tierra que se estaba moviendo, se percató de algo que nos dice tal cual, me heló la sangre por completo. Y es que en las copas de estos árboles, encima de ellas, logró distinguir una figura. La figura que inmediatamente reconoció como la de una mujer, que parecía estar ahí arriba en el cielo, no muy lejos de ellos, pero sí por encima de los árboles, flotando. Y de hecho nos dice incluso que pudo distinguir cómo estaba montada sobre un palo de madera, que era claramente una alusión a una escoba o algo similar, aunque no lo era del todo, pero era muy similar. Y que esta mujer estaba solamente ahí, suspendida en el aire, observándolos fijamente. Y cuando ella se dio cuenta, volteó a ver a sus hermanos. El de 7 años estaba también ya viendo lo mismo que ella, y la pequeña ni cuenta se había dado. Era la única que solo no se percató de lo que estaba ocurriendo. María nos dice que entonces quiso correr, quiso gritar, quiso agarrar a su hermanita y salir de ahí, pero sus piernas simplemente no le contestaban. Estaban pegadas como con cemento al suelo. Y lo que pasó después hizo que se sintiera todavía peor, porque esta figura empezó a tambalearse de un lado a otro en el aire y a descender hasta que se acercó mucho a donde estaban. Y muy cerca de ellos, ella notó que esta mujer les empezó a sonreír. Ahora, algo que no he dicho hasta este punto de la historia, es algo que María también nos compartió y es que nos dice que para su mente de una niña de 10 años, ella estaba pensando que estaba viendo una bruja, pero esta bruja no parecía coincidir con lo que sus papás, sus abuelitos o otros amigos le habían llegado a platicar. Esta figura de una mujer anciana, de facciones desagradables o incluso de un tono de piel diferente al de un ser humano, no era para nada así. Era de hecho, la describe como una mujer muy joven y muy hermosa, pero que sí portaba una especie de túnica negra y además un sombrero que también terminaba en una punta muy marcada. O sea, era una bruja, no había duda, pero no se veía como una bruja muy aterradora. Y esto, más allá de tranquilizarla o hacerla sentir mejor, le daba una vibra rara, porque sentía que era una máscara eso que estaba viendo, que esa cara bonita y joven era una especie de disfraz y casi que podía ver lo que había detrás, pero no era capaz. Y en el momento en el que esta mujer se acerca y empieza a sonreírles, esa sonrisa que tenía la intención de ser como cálida, de brindar como confianza entre ellos, provocó todo lo contrario. Hizo que de hecho María pudiera salir de ese trance, correr hacia donde estaba su hermanita, cargarla, agarrar una de las bicicletas y decirle a su hermano, corre, corre, vámonos a la casa inmediatamente. Y su hermano reaccionó también gracias a sus palabras. Se dieron la vuelta los dos y corrieron tan rápido como pudieron sin voltear atrás en ningún momento. Notaron en su camino que el viento también cedió, empezó a tranquilizarse, a estar casi como estaba antes de todo esto, y que también la noche cayó mientras iban corriendo, pero ella lo describe como de un momento para otro. No es como normalmente pasa que cuando el sol se va ocultando, durante varios segundos, incluso minutos, la oscuridad empieza poco a poco a ganar terreno. Aquí no.
Aquí fue como, estaba atardeciendo, sí, pero casi como si hubieran apagado un interruptor y que el sol se hubiera desconectado. Cayó la noche, ¿no? Ella llegó corriendo con su hermanita en brazos, muy cansada, agitada, llorando. Su hermanito igual. La hermanita por la conmoción también se asustó, pero no sabía qué estaba pasando. Y sus padres obviamente se quedaron muy asustados preguntándoles qué les había pasado. Ya después de que se pudieron calmar, los niños contaron lo que había pasado. Y los papás se quedaron muy como pendientes. No es que no creyeran lo que estaban escuchando, sino más bien ella nos dice que les costaba trabajo entender exactamente por la forma en la que ella lo estaba explicando, con miedo y llanto, qué era lo que había pasado. Pero cuando pudieron ya entender, simplemente les dijeron, ya no salgan, aquí van a estar bien, tranquilos. Y ella nos dice que le llamó mucho la atención que no le dijeron nunca lo que le decían de otras cosas en su vida y otras cosas relacionadas a temas extraños, sobrenaturales, que sería, eso no existe, fue su imaginación, fue una confusión. No decía nada de esto, simplemente los tranquilizaban de ya todo va a estar bien. De hecho, nos dice que también mandaron a los niños a una habitación y entre sus papás y sus tíos, que estaban ahí también presentes, empezaron a platicar y ella se acercó a la puerta para escuchar qué decían y alcanzó a escuchar algo bastante interesante. Y es que sus papás estaban hablando de que muy probablemente la criatura, la persona, el ser que habían visto, pues sí, era una bruja. Y era una bruja que había ido específicamente por la hermana más pequeña, ya que esta no había sido bautizada todavía para ese punto. Por diversas razones que María omitió, pero nos dejó en claro que, ajá, no habían podido hacerlo, no era por gusto, no habían podido hacerlo. Y no nada más eso, sino que además escuchó otra cosa. Y es que su mamá estaba muy insistente en decir que sabía quién era la persona que había estado detrás de sus hijos o de su niña pequeña. Y es que sospechaban de una vecina que habían escuchado que no había podido tener niños y que esta mujer se dedicaba a ciertas artes oscuras y se rumoreaba entre la gente del pueblo que ella de hecho practicaba la brujería y practicaba el arte de la magia pero oscura, trataba de hacer daño a otros y que tal vez esto que estaba haciendo era simplemente un acto de envidia para quitarle a su niña que ella sí había podido tener y llevársela o quizás hacerla como su propia hija a la fuerza. Igual esto al final María nos dice que no sabe si fue tal cual como lo dijeron o no, porque obviamente la vecina no se veía como esta bruja que vieron, pero recuerda que lo que vio sabe que no era real tampoco, en el sentido de no era, esa cara no era la real, había otra detrás que no pudo ver. Y dice que siempre se quedó con la duda de si eso realmente fue así o no, pero que sí durante un tiempo tuvieron esa sensación de que había alguien que quería hacerle daño a su familia y específicamente a su hermana menor, la cual también vivió muchas cosas extrañas durante su infancia y cuando creció, pero que afortunadamente esa fue la única vez en su vida que se topó con una criatura así. Dicen por ahí desde hace muchísimo tiempo que caras vemos y corazones no sabemos. Y Correcto. Pedro tiene una vivencia que tuvo en su primer trabajo que dice, a mí me dejó claro que a veces, aun cuando convives y tienes mucha cercanía con las personas de tu entorno, no sabes con quién estás tratando. Él cuenta que en este trabajo, desde el día número 1 que llegó a que le dieran capacitación, se topó una chica en la zona de recepción, que el giro del trabajo no es relevante, de hecho es importante no mencionarlo para las cuestiones de anonimato, pero se topa una chica en recepción que le llama la atención así por completo, digamos que fue amor a primera vista. Pedro descubre que esta chica, su nombre es Sara, y que Sara tiene ahí algo de tiempo y es medianamente buena haciendo lo que hace. No destaca demasiado, es un poco distraída, pero no es mala persona. Pero él, en cuestión como romántica, se siente sumamente atraído por ella, pero algo que nunca había vivido. Así es que Pedro se empieza a desconcentrar mucho de las razones por las que está en ese lugar. Él está ahí por un trabajo y él tiene varios planes de vida, pero eso empieza de repente a ser relegado y se transforma como en su prioridad el hacer que Sara se fije en él. Y empieza a buscar de uno u otro momento que Sara le ponga atención y empieza a tener detalles, intenta tener una buena plática, intenta conocer de ella. Las cosas van pasando rápido.
No ocurre nada realmente importante entre ellos hasta que un fin de semana Sara se dirige directamente con él. Y se dirige con él con otra cara, una cara totalmente diferente. No es la Sara de todos los días, no es la Sara media distraída que de repente sonríe, pero parece que tiene la mente en otra cosa. No, ahora es una persona muy concentrada, muy seria, muy ahí, con una personalidad bastante cargada, por así decirlo. Se le queda viendo y le dice, Pedro, tengo que ser muy clara contigo. No te convengo. Déjame en paz. Y, por favor, mantén tu línea si quieres que te vaya bien. Y él le dice así como que, a ver, tranquila, este, tienes pareja. O sea, ese es el problema. Dice, no te voy a entrar en detalles, no tiene nada que ver con eso, pero digamos que mi vida no es buena, no me está yendo bien. Y si quieres que te vaya bien, no te acerques, mantente lejos. Dice, después de eso fue como 2 segundos que permaneció con esa mirada y esa forma tan seria de hablar, que ¡pum! Le cambió el rostro y otra vez volvió a ser la Sara distraída, que estaba ensimismada y saludaba sonriendo y hacía las cosas más o menos. Era como si tuviera dos personalidades esta mujer. Y fue algo muy extraño. En esos días yo no podía dejarla de sacar de mi mente. Todo el tiempo la tenía ahí. Y entonces Pedro me cuenta que comienza a buscar en sus círculos de amigos a alguien que le dé algún consejo. Y resulta que tiene un amigo que es un tipo, digamos, de ciertas creencias medias chamánicas y que él en sí es muy sensible. Y entonces lo que le llamó la atención a este amigo no fue acerca de las dos personalidades de esta chica, fue que le dijo, a mí me está yendo muy mal. Y entonces le dijo, brother, pues si te gusta esta chica, más allá si te va a hacer caso o no, pues qué tal si hacemos algo de bien por ella. Y vente conmigo, tráeme una foto, tómasela ahí sin que se dé cuenta y hacemos ahí como que una limpita a distancia. Hagámosle un favorcito, hacemos unas oraciones, hacemos un rito ahí para que quitarle las malas vibras y que le vaya bien. Mira, si te hace caso no es otro tema, pero pues mínimo las cosas van a estar mejor para ella y si realmente es una chica que te gusta, pues creo que ahí ganan todos, ¿no? Y entonces él dice, bueno, pues sí, no me contestas mi duda, pero pues va. En esa semana, Sara sigue siendo la misma chica distraída, él sigue intentando como que tener esta cercanía, en ningún momento ella vuelve a reaccionar como reaccionó hace una semana, eso le genera mucha duda de qué está pasando, ¿por qué no de repente voltea y le dice, ya hablé contigo o ponerle un alto? Nada, tampoco siente que esté avanzando en ese proceso de cortejo, él está muy distraído del trabajo, realmente ya han pasado casi 1 o 2 meses y no trae las métricas que debería, está en otra cosa, pero lo tiene obsesionado este tema. ¿Quién es esta chica? ¿Por qué es así? ¿Por qué me dijo que me alejara? Y bueno, mientras está con estas situaciones, llega el día en el que convino con su amigo de hacer este rito. Y llega su amigo con una bolsa y de la bolsa saca un montón de hierbas, saca ahí un montón de piedritas, un par de velas y unas hojas que le dice, yo estas me las sé de memoria, estas son para ti, yo te voy a decir cuando las vayas leyendo. Y entonces cuando él ve, dice, no está en español, dice, no, pero está escrito a cómo deben de sonar las palabras. Tú nada más léelas en español y va a funcionar. Bueno, dice él que se esperaron a que fuera de noche, se fueron justo a la sala de su casa, que es una casa que tiene muchos ventanales y por el ventanal que da hacia la calle, entra por ahí la luz mercurial. Y es muy notorio porque cuando esa sala apagan todas las luces, se ve toda la luz que viene desde fuera. Entonces tienen que poner unas cortinas que son oscuras, unas blackout, porque si no, toda la luz entra en la casa. Es importante ese ventanal por unas cosas que pasaron mientras hacían el rito. Tenían las ventanas abiertas, no apagaron ninguna luz porque no era algo tan ritualístico oscuro, era más bien esto en una buena fe de quererle decir algo bueno, él lo entendía así. Y entonces comienza su amigo prendiendo en un saumerio unas cosas, empieza a llenarse de aromas bastante agradables, le pide que saque la fotografía de la chica y entonces empieza a hablar
acerca como de que hay que concentrarse, desearle buenas cosas y más detallitos del ritual que no tienen relevancia en este momento. Toma unas piedras, las pone alrededor de la fotografía, toma otras hierbas, las pone alrededor, unas medallas que no le había notado al principio, también las pone ahí, les pone las manos a cada una de estas cosas, empieza a decir algo y este chico está como que no participa. Y entonces le da un encendedor y le dice, enciende las velas y después de que enciendas cada una, ponte a leer lo que te deje en la hoja. Cuando enciende la primera vela y empieza a leer, nota que empieza a ver un parpadeo de las luces de la casa. Y se le hace raro, pero tampoco no tanto, porque sí, en la zona ya ha habido problemas de luz y de electricidad. Él no lo relaciona con nada paranormal. Aparte, para él lo que está haciendo es nada más mandarle como buenas vibras a esta chica. Pero en el momento en el que enciende la segunda, ya va como a la mitad de la hoja y sigue leyendo, dice que pasó algo raro en él. Era como si conectara con las hojas y en su cabeza no podía dejar la imagen de esa Sara seria que le habló directo y que le dijo, déjame en paz, me está yendo muy mal. Y esa imagen estaba en su cabeza y de repente se le deformó. Y se transformó como de una persona extraña, con unos dientes medios podridos, con una mirada muchísimo más malévola. Y de la boca de esa imagen le dijo, bruja. Solo así, bruja. Al momento en el que eso ve en su cabeza, él se queda como ensimismado, las llamas empiezan como que a chispar, a hacer chispitas, se va la luz de la casa y él logra ver como en lugar de esa luz que normalmente entra por la ventana, está la sombra de un tipo con un sombrero. Y se asusta muchísimo, voltea hacia el ventanal y logra ver que hay un sujeto ahí, parado viéndose dentro de la casa, pero donde deberían de estar los ojos, hay como dos pupilas rojas como si fueran llamas. Y este tipo se queda congelado. No logra gritar, no logra decir nada, está solo viendo hacia afuera y en eso ¡fum! Regresa la luz y ya no hay nada fuera de la casa, ya no pasa nada, voltea con su amigo y le dice, no me habías dicho que tu amiga era bruja. Y entonces él le dice, ¿cómo que es una bruja? Y dice, no debemos de volver a hacer esto nunca. Dice, tienes que fijarte muy bien con quién estás tratando. Cuando regresa al trabajo, pasan un par de días, el fin de semana, regresa al trabajo y cuando regresa al trabajo se topa a Sara y cuando lo ve está otra vez esta mujer seria y nada más le está diciendo así cara como que no. Pasan un par de horas y está otra vez la Sara que está desfasada, pensando en otras cosas, ensimismada y él dijo, me cambié de trabajo. No sé con qué estaba tratando ahí, pero creo que tenía que ver pues, eso que le iba mal y esa persona que me quería tratar o que me decía que me alejara, yo no sé realmente cuál era la Sara real, pero era como si estuvieran viviendo dos personas en ese cuerpo. Wow. Ahorita que mencionaste el ritual que hicieron en su propia casa, Jesús López me envió una historia de algo así, algo similar, pero donde él no sabía que eso había pasado en su propio hogar. Y es que nos dice que él vivió en una casa que directamente nos menciona estaba completamente embrujada. De hecho, nos dice que siempre ha relacionado esto al tema de la brujería, porque cuando se mudaron ahí sus padres, él apenas tenía 2 meses. Y ellos se mudaron por temas económicos, y no por un tema económico a mejor, sino estaban teniendo problemas. Se tuvieron que salir de la casa en la que estaban, llegaron a una zona muy cerca de unos barrios que él nos menciona son un tanto peligrosos, y también cerca de un pueblo donde ya había familiares de él viviendo. Y cuando se mudaron ahí, llegaron, siendo nada más su madre, su padre y él, ellos de inmediato sintieron algo raro en la casa, algo extraño. Esta sensación de que hay algo ahí que no está bien, que en el momento en el que pones un pie afuera, todo está normal, pero en el momento en el que regresas al interior sientes una pesadez, como que una vibra extraña, como que el aire se siente más denso, a pesar de que no hay nada que parezca provocarlo, al menos no a primera vista. De hecho, nos cuenta que sus papás cuando llegaron empezaron a tratarse con los vecinos. Y un par de vecinas de ahí cerca eran personas muy amables, pero de estas personas también un poco entrometidas, un poco metiches, que le hacían preguntas extrañas a su mamá. Le decían, por ejemplo, que si se sentía bien, que si había algo que les estuviera afectando. Y ella, obviamente, siendo alguien nueva en el lugar, que no conocía ni confiaba mucho en esta gente, pues solo se limitaba a decir que sí, aunque la verdad es que no. La verdad es que desde que llegaron ahí,
siendo todavía él un bebé, sus papás se empezaron a pelear mucho. Las discusiones por el tema económico parecían incrementar en intensidad y en frecuencia. Era casi como que no podían soportarse, todo el tiempo había una tensión y él incluso como bebé se la pasaba llorando más de lo habitual, ¿no? Como si hubiera realmente algo ahí que no estuviera haciendo sentir bien a nadie. Él nos dice que de hecho la situación económica de mal pasó a peor y esto obviamente intensificó todo. Fue entonces cuando una noche particularmente mala, donde el bebé estuvo llorando mucho, donde ellos sentían dolores de cabeza que no se podían explicar, que con ninguna pastilla se podían quitar, casi no durmieron. Y a la mañana siguiente, muy temprano, una de estas vecinas se acercó con la mamá y le dijo, oye, tengo que hacerte una pregunta, o sea, no me da mucha pena, pero necesito preguntártelo. ¿Ustedes anoche estuvieron despiertos toda la noche? Y ella le contestó muy extrañada, sí, 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 así fue. ¿Y dónde estaban? Y ella se quedó muy confundida, ¿no? No entendía la pregunta. Y la vecina notó esto porque cuando notó que no respondió, dijo, es que estaban acostados, o sea, no podían dormir, tenían como insomnio o estuvieron haciendo algo. Entonces la señora ya un poco también desesperada le dijo, bueno, ¿por qué? O sea, no te entiendo, ¿por qué me estás haciendo esta pregunta? Y dices, que si necesito que me contestes para poder decirte. Bueno, pues estábamos en la habitación donde dormimos los tres, acostados toda la noche, pero yo veía a mi esposo moviéndose, estaba inquieto, no durmió tampoco. Y así se fue a trabajar temprano. Bueno, la vecina le dijo, entonces, quiero que sepas esto, es que anoche vi, y no nada más yo, también mi esposo, también otras amigas que tengo aquí, notamos que desde tu casa había un resplandor en las ventanas de color rojo. Y además de eso, se alcanzaba a distinguir a través de las cortinas una silueta, como si alguien estuviera paseándose de un lado a otro, y sonidos raros como murmullos, como si hubiera mucha gente ahí susurrando, pero tanta que el susurro se intensifica en volumen. Y obviamente me imaginé que no eras tú. Pero la mamá le dice, no, pues no, yo no vi nada, yo no sentí nada, casi ya creyendo como que esto era un chisme extraño que estaban tratando de inventar. Pero la vecina entonces ya le confesó otra cosa que también sabía. Le dijo, mira, es que yo no quería decirte cuando llegaste, no es de mi incumbencia, pero ustedes se ve que son buenas personas. Y tal vez sí les interesa saber que esa casa estaba abandonada durante un tiempo por una razón muy particular. Allá había gente, había una familia completa que se dedicaba a la brujería. Y no a la brujería que trata de ayudar a otras personas, sino gente que dedica rituales para dañar a alguien. De hecho, no eran queridos por nadie aquí en la comunidad y por eso se fueron, porque ya no aguantaban el rechazo que teníamos todos hacia ellos. De hecho, también se llegaron a escuchar ruidos extraños muchas veces. Sospechamos que incluso llevaron animales que sacrificaron ahí dentro. Y cuando se fueron y la casa se quedó completamente sola, era común escuchar cosas, ver cosas adentro cuando era claro que la casa estaba vacía. Extrañamente cuando ustedes llegaron esto cesó por un tiempo, pero pues anoche vimos esto, ¿no? Y de hecho aquí Jesús nos dice algo muy interesante que se me hace muy, muy importante. Y es que nos cuenta, cualquier persona en ese momento tiene dos caminos, lo cree o no lo cree. Mi mamá lo creyó. Y mi papá también lo creyó, porque se dieron cuenta de que no parecía ser coincidencia que justo al llegar a esa casa se sentían todo el tiempo mal, se sentían molestos, había peleas, el tema económico iba mal, o sea, toda su vida estaba en picada. Pero más allá de poder tomar una decisión como irse, toda esta situación económica tan precaria los tenía como atrapados ahí. Y nos cuenta un dato que se me hizo súper interesante, pero también muy perturbador, y es que dijo, mis papás tuvieron que aguantar esto durante 14 años. Tenían que estar resignados a que no podían salir de ahí, no tenían a dónde mudarse, no teníamos familia con quienes irnos. Y yo crecí en este entorno donde todo el tiempo escuchaba discusiones, pero al mismo tiempo que se peleaban, era como si no pudieran dejarse tampoco, como si ninguno pudiera irse y dejar a la familia aquí. Estaban de cierta forma anclados también a esa casa. Al menos no uno por separado, nunca intentaron porque no podían tampoco mudarse juntos.
Y nos dice que él, de hecho, vivió muchas cosas que nos deja como para otra ocasión en ese lugar. Dijo, yo vi sombras, yo llegué a escuchar voces, yo de verdad que presencié muchas cosas, pero ninguna como el día en el que nos mudamos. Él dice que después de buscar durante mucho tiempo ayuda, finalmente su mamá encontró a alguien que les dijo que les iba a ayudar, precisamente un chamán, que les dijo que tenía la forma de poder ayudarlos a que lo que estuviera ahí los dejara ir, aunque sea, los dejara en paz, aunque sea. Y tras una serie de rituales que llegaron a realizar, donde Jesús no estuvo presente, dice que las cosas mejoraron un poquito, o al menos se estabilizaron, y fue ese momento en el que el papá dijo, en cuanto podamos, nos vamos. Pusieron una fecha, y ese día en particular, justo el día que se mudaron, mientras estaban sacando las cosas de la casa, en cajas, en botes, etcétera, Jesús entró hacia donde estaba su cuarto, pasó por el baño, y al regresar con una caja en las manos y cruzar por la puerta del baño que estaba abierta, vio algo en el rabillo del ojo. Clarísimo, había algo ahí que notó, se detuvo, dio 2 pasos para atrás y volvió a voltear. Y a diferencia de como pasa en muchas ocasiones, lo que sea que vio no se fue, ahí estaba todavía esperándolo. Él describe que era una figura muy alta, una especie de sombra, parecía un hombre, pero era imposible que fuera un hombre porque describe que era tan alto, de aproximadamente unos 3 metros de altura, que estaba completamente encurvado por el techo, que no le permitía enderezarse. Y estaba además en sus manos sosteniendo un bastón que le llegaba a donde él estaba casi igual de alto que él. Y que esta sombra estaba solo ahí viéndolo fijamente. Y nos menciona a Jesús, incluso parecía un chiste, parecía una muy mala broma, como una despedida, como algo que te haría un amigo para despedirse de ti sabiendo que no lo vas a volver a ver. Porque dice que la criatura se le quedó viendo, aunque Jesús nunca le pudo ver facciones ni nada, sentía su mirada directa clavada en él y solamente movió la cabeza como diciendo, pues no, ya te vas, es como si estuviera triste, como si estuviera diciendo como negando algo, ¿no? Como maldiciendo que ya no iba a poder seguir de cierta forma atormentándolo. Jesús dice que se sintió muy asustado, obviamente. Nunca había visto algo tan claro que durara durante tantos segundos ahí. Pero el miedo lo controló un poco, o sea, no le permitió reaccionar de una forma rápida. Entonces lo único que hizo fue girarse lentamente y seguir caminando hasta que llegó a donde estaban sus papás, dejó la caja y les dijo que ya no quería entrar. Les explicó lo que había visto. Obviamente ellos al revisar no vieron absolutamente nada. Y Jesús nos dice que no solamente sintió que eso era una despedida, nos dice que de hecho sintió que eso fue una especie de advertencia, por llamarlo de alguna manera, porque nos dice que él cree que a partir de ese día se despertó en él algo, como si le hubieran abierto los ojos de alguna manera. Pues si bien había escuchado cosas en la casa, había tenido esta misma sensación de malestar como sus papás, a partir de ese momento cuando se mudaron, la relación de sus papás mejoró, su papá consiguió un buen trabajo, las cosas empezaron a mejorar en todos los sentidos, pero Jesús empezó a ver constantemente figuras, escuchaba cosas, tenía pesadillas horribles, y era como si esto lo hubiera perseguido única y exclusivamente a él, hacia donde sea que se hubiera mudado. Dice, hoy ya soy un adulto y todavía puedo ver muy seguido alguna sombra que pasa corriendo de un lado a otro en mi casa, escucho cosas que nadie más puede escuchar, siento que me llevé algo de esa casa, quién sabe si una de las maldiciones que hicieron en los rituales que esa familia solía llevar a cabo. No sé, pero hay algo que me está persiguiendo y que se quedó conmigo desde que yo tenía 14 años hasta mi adultez y ni siquiera sé si así puedo seguir, si podré encontrar ayuda o no. Y la verdad que cierra de una forma bastante triste diciéndonos que pues ojalá pueda encontrar en algún momento esa ayuda que necesita porque está harto de vivir así. Esa historia que acabas de contar, Kevin, da totalmente un sentido como más profundo a lo que estoy a punto de decirte. Resulta que Camilo descubrió que él tiene algo que muchas personas pudieran creer que es un don, pero para él es una maldición. Y es que realmente las cosas que vivimos depende mucho de la óptica, desde donde las estés viendo, pero también desde cómo tuviste el acercamiento a estas circunstancias, a estas situaciones o a este tipo de cosas. Para él es una maldición, para él es
uno de los peores tormentos que ha tenido en la vida. Él descubre después de su adolescencia que él tiene una sensibilidad muy extraña. No la controla, no sabe exactamente cómo funciona, no puede decir propiamente si va a ocurrir o no va a ocurrir. Lo que tiene son como situaciones concretas que ha vivido. No es una sensibilidad en la que, como en las películas, que si estuviera a punto de pasarle algo, hay un sonido que te lo advierte. Nada. Él simple y de repente ha vivido situaciones que tiene que ver con que conecta con algo. La primera que recuerda que fue algo horroroso fue que un día fue a la casa de los conocidos de un amigo. Estaban haciendo un trabajo, alguna materia que llevaba él en la universidad o en la preparatoria, y está con este grupo y nota que en una pared de esa casa tienen un rosario con una cruz muy llamativa y grande, pero la cruz se ve deteriorada. Y hay algo, él dice que no existe esto que le diga que va a ocurrir algo, pero lo que sí ocurrió ahí era como si ese rosario casi le hablara y era como si lo atrajera demasiado. Entonces él va caminando y lo toma. Y cuando le pone la mano encima, su cabeza se empieza a llenar de imágenes y de películas espantosas. Él ve a una mujer mayor, que está rodeada de niños, y en su cabeza, en la cabeza de esta mujer, hay una voz temible, espantosa, como de un hombre, pero al mismo tiempo de una bestia, que no habla, sino más bien ruge, y dice, destrúyelo, mátalo. Y a los niños que tiene enfrente, él puede sentir los deseos de esa mujer, o es lo que él cree que está viviendo, que tiene un deseo incontenible por ir y dañar a esos niños. Y entonces esta anciana toma el rosario y lo presiona con fuerzas y escucha cómo está empezando a rezar y rezar y rezar y rezar, como intentando mitigar esas voces, intentándolas eliminar. Y ve cómo aprieta con tantas fuerzas el rosario que las manos se les ponen, empiezan a cambiar de color y los dedos se ven con callos, se ven muy marcados. Y entonces nota que en la secuencia de esas imágenes, en ocasiones el rosario tiene sangre y las manos de ellas están descarnadas. Y cada vez que hay un niño enfrente de ella, ella tiene unos deseos incontrolables de dañarlo y esa voz empieza a rugir, dámelo. Y él suelta el rosario, no sabe cuánto tiempo lleva ahí y es una imagen que al día de hoy lo atormenta. Y esa fue la primera entrada de saber que él, tal vez tocando, tal vez estando en lugares, podía conectar y podía tener información de momentos, de sucesos y de personas que no ha conocido. Pero entonces, los años pasan, él crece, él tiene mucho cuidado ya. Ya no es una persona curiosa en el sentido de estar tomando cosas en los lugares a los que va. Él se mantiene con muchas reservas, intenta tener como cierto estilo de vida que lo mantenga muy alejado de situaciones que lo hagan sentir como se sintió en ese momento que tuvo esas imágenes en la cabeza. Todo lo que tuviera que ver como con enojo, con miedo, con mucha ansiedad, lo ha eliminado de su entorno. No quiere volver a sentir nada, ni siquiera que se acerque. Entonces, tiende a tener unas rutinas de vida que son como muy enfocadas a hacer cosas y que lo lleven hacia afuera. No está como hurgando entre emociones, sentimientos, ni llenándose de cosas que lo hagan sentir así. Entonces, se le hace muy extraño porque un día, acompañando a una amiga que está buscando casas para renta, se encuentra una casa en una muy buena oferta, en una bonita zona, pero la verdad es que en esa zona había varias casas en oferta. No sabe exactamente por qué, pero la casa era grande. Y cuando entra, se topa con una situación horrible. Cuando entra, todo el cuerpo le empieza a temblar y él empieza a oler como un olor a podrido, pero es un olor exageradamente penetrante, un olor que lo hace casi dar arcadas y querer vomitar, y empieza a escuchar gemidos de personas, dolor, gritos, personas que piden ayuda, personas que empiezan a decir, por favor, no me mates, no me mates, no me hagas eso, tengo familia, tengo un hijo, no me hagas eso, y empieza a escuchar disparos, disparos y disparos y disparos y nada más toma la mano de su amiga y le dice, vámonos de aquí, vámonos ya de aquí.
Él sale de ese lugar y al momento en el que cruza el umbral de la puerta, regresa toda la normalidad. Y dice, ese lugar estoy seguro que ocurrió algo. No puedo saber con toda la certeza porque tendría que excavar o tendrían que revisar gente que hace peritajes. Dice, pero yo estoy seguro que ahí pasó algo, porque en la vida me había pasado eso. Y no era la fachada de la casa estaba muy bonita, pero algo ahí pasó y dice, por lo que sentí, no pasó una sola vez, pasó muchas veces. Esa casa la utilizaban para aniquilar personas. Dice, pero la peor situación que viví fue el día en el que un amigo nos empezó a platicar acerca de que él estuvo un fin de semana en una casa embrujada, que él se había ido de vacaciones y que rentaron un lugar y que en ese lugar que rentaron había un sótano y entonces en el sótano se escuchaba a veces que rasguñaban y se escuchaban a veces como risas y todas las personas alrededor de él estaban atacadas de la risa. El resto de amigos que teníamos en común estaban muertos de risa, eso se les hacían puras tonterías, pero yo esos temas me los tomo muy en serio. A nadie le abro estas temáticas, son cosas que me he reservado para mí. Nunca le conté a mi amiga qué pasó, jamás le conté a las personas de la primera casa la situación del Rosario. Son cosas que entiendo que me van a ver como un loco, que nadie me va a poder comprender. Aparte, pudieran ser personas cercanas a ellos o tal vez ellos tienen historia con el lugar. No sé en dónde me estoy metiendo. Entonces, desde siempre me he reservado. Pero cuando este amigo me habló de ese lugar, yo quería que parara el tema. Algo me decía como que no te adentres más. Y él siguió con el relato. Y entonces sacó su celular y dijo, miren, este es el sótano. Dice, cuando vi ese lugar, fue como si me transportara con todo y mi cuerpo a ese lugar y estaba ahí. Y lo que veía era una persona cerca de 50 años que tenía un tipo de altar, tenía un platíbulo, un lugar en el que tenía como libros y con unos cirios, con uno en mano y con un libro en la otra, empezaba a hablar y decir cosas. Y solo veía cómo ciertas sombras empezaban a formar en las paredes en ese lugar y esas formas empezaban a tener como una forma más corpórea y unas parecían bestias y otros se veían encorvados y entonces vi a una persona con cadenas y de repente vi a una niña y dice, fue la escena más aterradora por algo. Es la primera vez que viví eso y que me di cuenta que ellos me estaban viendo también a mí. Desde ese entonces, si ya antes intentaba que mi entorno estuviera limpio de estas energías, de estas pláticas y esos temas, desde esa vez para mí es un tabú. E intento que nunca jamás se vuelvan a abordar estas temáticas conmigo. Ahora que empecé a escuchar tu podcast, me di cuenta que nada más tenía un espacio para poder contar lo que he vivido. Este tipo de situaciones existen, las he vivido yo y no se las deseo a nadie. Ahora, de verdad que la gente va a pensar que nos pusimos de acuerdo por esto, pero se conecta ¿Verdad que muy bien sí? esta historia. Parece que sí, pero no. Y es que la siguiente historia, enviada por una chica llamada Michelle, precisamente toca el tema de algo relacionado con la religión que se vuelve algo completamente aterrador y lo menciono por lo que decías del rosario, por ejemplo, ¿no? De estas visiones. Y es que nos dice que esto de hecho ocurrió hace poco, fue en julio de 2023 del año pasado, y nos dice que lo que pasó fue que se encontraba una noche, ella es una chica que estudia en la universidad, así que está acostumbrada a desvelarse mucho haciendo tareas, preparándose para exámenes, etcétera. Y una noche en particular su abuelita le dijo por enésima vez que si le ayudaba por favor a pintar una figura que tiene hecha de concreto de una virgen, o más específicamente la Virgen de la Milagrosa, nos comenta por acá. Ella dice que la verdad había dejado esto como para después muchas veces. Le había dicho que sí y no lo hacía porque estaba ocupada o porque tenía mucho cansancio. Pero esa noche sintió que le tenía que ayudar ya a su abuelita. Además tenía algo de tiempo. Y como dije antes, pues desvelarse para ella no era un gran problema. Así que dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer hoy. Solo termino mis tareas y lo hago. Además nos dice, era mejor porque así yo podía pintarla y decorarla en una hora en la que nadie me iba a estar interrumpiendo, que eso me estresa mucho, y también en una hora en la que yo podía ponerme a escuchar música o hacer lo que yo quisiera y estar completamente tranquila haciendo esto muy rápido.
Nos dice que ya llevaba de hecho bastante avanzado, empezó a trabajar en eso y la noche pues obviamente se empezó a pasar y las horas transcurrieron hasta que de pronto empezó a escuchar algo muy específico. Ruidos que parecían, según nos dice, venir de afuera de la casa. Ruidos extraños, como si fueran pasos, como si hubiera mucha gente corriendo alrededor de la casa de su abuelita con quien ella vivía, o vive más bien. Y dice que esto la dejó como en shock porque fue muy de la nada. O sea, de un momento a otro ya había un montón de ruidos a su alrededor que no podía distinguir perfectamente. Y así como llegaron, unos cuantos segundos después, se detuvieron. Ella se quedó incluso con la figura todavía en su mano y con la brocha en la otra, completamente inmóvil, pensando que acaba de pasar, tratando de encontrar una explicación, tratando de saber si debía ir a revisar a una de las ventanas, si tenía que ir a esconderse, si tenía que despertar a su abuelita o qué hacer. Pero no le dio tiempo para hacer ninguna de esas cosas, porque entonces escuchó algo que, según nos dice, es la cosa más aterradora, bajo el contexto que tuvo, de toda su vida. Escuchó una voz que le dijo, mátalos. Y ella dice que por instinto, por simple lógica, distinguió inmediatamente de dónde salió esa voz. Era de la figura que tenía en su mano de la Virgen. Ella volteó a verla, y la figura estaba exactamente igual que antes, no se estaba moviendo, no tenía otro gesto ni mucho menos, pero había algo diferente, se sentía que no le cabía la menor duda de que la voz vino de ahí, que no la escuchó en su cabeza, no la escuchó afuera, no la escuchó de otro lado, venía de ahí. De ahí había salido esta voz que le estaba incitando a hacer algo horrible. En ese momento ya lo que hizo fue, con mucho cuidado, porque sobre todo tenía mucho miedo, colocar la figura sin terminar de pintar en una de las mesas, guardó sus cosas, apagó todas las luces y se fue a acostar, tratando de no perturbar ni de hacer nada que pudiera provocar algo que le hiciera daño o que convirtiera esa noche en algo todavía más aterrador. Nos dice que de hecho, pues por más que intentó, no pudo dormir. Le llegó la mañana, vio por las ventanas cómo entró el sol y cuando se levantó, no le quiso contar a su abuelita, simplemente le dijo que iba a terminar otro día y le habló a su mamá. Le habló por teléfono a su mamá y le dijo, ¿sabes qué, mamá? Tengo que contarte algo que me pasó. La verdad no lo puedo explicar, siento que me estoy volviendo loca. Le di vueltas toda la noche, no pude dormir, tenía mucho miedo. Sé que fue real y le contó lo mismo, ¿no? Y más allá de una respuesta maternal donde le pudiera decir, tranquila, todo va a estar bien, no te preocupes, o una explicación, su mamá le dio una advertencia. Y le dijo, es que hija, o sea, tú te lo buscaste, o sea, la verdad, eso no se debe hacer. Y él contestó, ¿qué te refieres? No, es que en la madrugada no hay forma de que tú debas estar interactuando con figuras religiosas, porque siempre que lo hagas, algo así va a pasar, algo malo va a pasar. Así que no lo hagas. Y Michelle nos cuenta que de hecho estaba tan confundida por lo que su mamá le estaba diciendo, que de hecho ni siquiera quiso preguntar, no quiso indagar de por qué, a qué se refería, qué tenía que ver una figura religiosa con la madrugada y con algo malo. Solo nos dice que lo que le dijo fue sí, está bien, no lo volveré a hacer, y que es algo que hasta el día de hoy ha cumplido, tantos meses después, al pie de la letra, y que lamentablemente, pues, su abuelita no sabe que si la figura de su virgen que está todavía ahí en su casa, a la cual Michelle trata de ni siquiera voltear a ver, no se ha terminado de pintar, es precisamente por eso que le pasó durante esa madrugada. Qué tremendo relato. Hay diferentes historias de diferentes personas que sin duda son eventos que no le desearía a nadie ni en su peor pesadilla. Pero el que me contó Raúl, creo que debería de estar en un top 5 de un evento que jamás nadie debería de pasar. Al día de hoy todos vivimos una situación que tiene que ver con el emprendimiento, o bueno, mínimo estamos cercanos o tenemos a alguien cercano que tenga algún tipo de proyecto de emprendimiento. Esto surge, por lo general, porque hay necesidades económicas que se tienen que cubrir y no lo está dando a veces el trabajo o no hay oportunidad laboral y es una realidad cada vez como más cercana a todos. Raúl está en esta situación, tiene cerca de 3 meses en las que no ha conseguido ningún tipo de trabajo, pero él tiene una formación
ecléctica, se puede decir, porque él primero estudió para enfermero y llegó un momento en el que estuvo un tiempo trabajando como camillero y aparte de eso otro tiempo por su corpulencia, porque es un tipo alto y fuerte, estuvo como guardia de seguridad y algún tiempo hasta quiso estar como guardaespaldas, pero no tenía las credenciales ni la formación para lograrlo. Entonces ha estado intentándolo, es un tipo que trabaja, es un tipo que le pone mucha alma, mucho ímpetu, pero pues las cosas últimamente no le han ido tan bien. Así es que dijo, bueno, si el mundo no tiene algo bueno que darme, yo voy a buscarle darle algo bueno al mundo. Así es que se hizo unas tarjetitas de presentación y decía Raúl Valdés, te ayudo en, y nada más decía las cosas que él sabía hacer. Te ayudo de camillero, te ayudo de guardaespaldas, te ayudo en cuestiones de seguridad. Y así dos, tres, cuatro cosas que él decía, pues yo soy bueno. Así es que Raúl hizo una técnica que al día de hoy es obsoleta, pero antes se utilizaba y iba de casa en casa y agarraba y le ponía un pequeño pedacito de pegoste de cinta masking tape para algunos, cinta transparente, y la pegaba así en las entradas de las casas. Iba de casa en casa y pegaba su tarjetita. Y empezó a ir a colonias que fueran personas que tuvieran oportunidad económica de pagarle algún servicio, porque él sabía que si la pagaba si esto lo pegaba en su colonia, le iban a pedir favores, no le iban a pedir servicios, y él necesitaba dinero. Entonces empezaba a ir a las colonias y de repente él se sentía muy incómodo porque se veía que no encajaba en el lugar, pero ahí estaba. Entonces un día se le hace muy extraño porque un domingo cerca de las 10 de la noche recibe una llamada y del otro lado reconoce que son personas de un nivel económico muy alto, por la forma de expresarse, por la forma en la que hablaban, muy autoritarios, con cierto estilo que él reconoció al instante. Entonces le hizo muy, muy extraño que le estuvieran pidiendo cualquier tipo de servicio, pero pues contestó lo más profesional posible y dijo, Raúl Valdés, buenas noches, señor, ¿en qué puedo servirle? Y ya escucha la voz del otro lado que le dice, ¿eres camillero? Sí. ¿Puedes conseguir una camioneta para trasladar a alguien? Y entonces le dice, ¿a dónde? "Ah, no hagas muchas preguntas, un psiquiátrico, pero nosotros te vamos a decir dónde está. Pues sí se la consigo, señor, ¿para cuándo? Me urge. Si puedes, ahorita, ahorita. Bueno, señor, pero pues es domingo, es de noche. Mira, lo que me vas a cobrar te pago el triple. No me importa cuánto sea. Vente ya, me urge. Dice, pero nada más ocupo algo. ¿Eres discreto o no eres discreto? Y entonces dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? No son cosas ilegales. ¿Eres discreto o no eres discreto? Señor, soy una tumba. Lo que pase aquí con usted, yo no digo nada, pero cosas ilegales no. No te preocupes, vente para acá. Le da la dirección, se mueve con los vecinos, consigue una camionetita que ahí más o menos funciona, pero pues, para trasladar a una persona va a estar sobrado. Él ya piensa que este tipo probablemente lo va a querer acompañar, así es que mínimo tenga 2 filas de asientos. Bueno, llega a la zona, si antes no se sentía cómodo con esa camioneta menos, es una zona sumamente exclusiva en la que una vez pasó y después decía yo que hago aquí, nunca me van a hablar y llega y la casa es una casa tremendamente bonita, enorme, algo que jamás soñaría siquiera poder pasar del umbral de la puerta. Cuando abre la puerta se topa con una escena de una película de terror espantosa. La casa tiene manchas de huellas en el piso, hay manchas de manos en las paredes, hay trozos de lo que él llega a distinguir, no sabe si todos son así, pero son trozos de hojas en el piso y llega a distinguir porque arriba de una mesa hay una Biblia y tiene como hojas arrancadas. Él cree que son como hojas de Biblia. En una de las paredes está toda llena de crucifijos y es la que sube hacia las escaleras del segundo piso, pero son una cantidad de crucifijos algo así exagerado. Hay manos y él ve por las manchas que lo que se ve que parece que pudiera ser lodo no es lodo, es obvio, es otra cosa. Y hay muchas manchas y se ve donde si fuera una mano que se pega en la pared y después se arrastra hacia abajo. Entonces él dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y le dicen, mira, no es un psiquiátrico. Necesitamos que nos ayudes a llevar a nuestra hija con un exorcista. Nosotros te vamos a decir dónde. No hagas preguntas, nada más ayúdanos porque pues, la muchacha está fuerte. Y él dice, no, hombre, por favor, señor. Dice, pero, pues esto, dice, no hagas preguntas. No es nada ilegal, pero necesitamos que
pues haznos el favor. Esa es una urgencia. La casa está en silencio. Solo está el señor que lo está atendiendo y ya. Conforme va avanzando en la casa, llega al segundo piso, son paredes blancas, todo está manchado, hay rastros de piel, vuelvo a decir, huellas, manos en las paredes, y todos van indicando que van hacia la misma habitación. Una habitación y una puerta que se ve toda manchada, contrasta con el resto de puertas del lugar, se ve desvencijada como si hubiera estado golpeada y tiene mucho más cerraduras que el resto. Tiene la perillita, dos cerraduras arriba y aparte una cosa que son como unas argollas gigantes y tiene un candado grandote. Y él está como, ¿qué es esto? ¿No? Eso, pues, te entiendo si están guardando bienes, pero a una persona. Y entonces se queda parado y dice, no hagas preguntas, voy a abrir. Donde abra, tú nada más abrázala y tráetela. No dejes que corra, no dejes que se escurra por la casa, no dejes que haga nada, agárrala y córrela. Nos está dando muchos problemas por la situación que está, pero pues le queremos ayudar, necesitamos que nos ayudes tú. Entonces, Raúl se le hace muy raro porque este señor lo está tratando con mucha frialdad y no le suena que sea su hija. O sea, hay algo raro ahí. Y está pensando en eso cuando el señor empieza a quitar el candado, empieza a quitar las cerraduras. Y por más que Raúl está pensando situaciones que haya vivido antes, no tiene ni idea de cómo tiene que hacer esto. Pero pues piensa, llegando me asomo, donde abran la puerta me voy a asomar y donde vea a la chica corro, la abrazo y que el señor me diga dónde y la metemos rápido en la camioneta y ya. Es todo. Tengo que ser rápido. Entonces, él está pensando esto, el señor está abriendo la puerta, siente la adrenalina donde le está corriendo porque tiene que reaccionar. Y donde se abre la puerta, apenas está empezando a abrirse, se asoma y está la cara de la chica enfrente de él. Y donde está la cara, la chica se le queda viendo y está ida al mismo tiempo, pero al mismo tiempo está ahí. Y lo está viendo así y le dice, Raúl, a tu mamá no le gusta que le pegues cuando tomas. Y donde le dice este tipo se queda helado, se empieza a ir para atrás, se sale y se queda en shock. Años atrás, muchos años atrás, cuando Raúl era joven, tuvo una temporada en la que tomaba mucho y en una ocasión llegó a mandar a su mamá al hospital. Lo tiene clarísimo, es la parte que más tiene dolor en su vida. ¿Cómo demonios lo sabe esta muchacha de 16 años que está encerrada en su cuarto y en la vida lo han visto? Nadie sabe esa historia. Su mamá nunca la reveló a los demás. Es como la parte de vergüenza de la familia que decidieron que nadie debía de saber. Y me dice Raúl, la parte más fuerte de todo eso no fue lo que me dijo. Fue que en los ojos de ella era como si detrás de las pupilas hubiera alguien más que me estaba viendo. No era la chica, había algo adentro de ella. Me dice, al día de hoy yo te juro, te aseguro que vi el diablo en los ojos. Wow. Bueno, esa historia que nos contaste de Raúl está fuertísima. Quiero poner un poco en contexto antes de empezar a contar la siguiente. Raúl es un hombre adulto. Cuando vivió este era un hombre adulto. Imagínense presenciar algo así a los 9 años. Y lidiar con eso tú solo o tú sola. Y eso es exactamente lo que Gaby nos mandó en esta historia que les voy a contar. Nos dice que ocurrió hace ya mucho tiempo. Ella es una mujer adulta ya en sus 40 a día de hoy. Pero cuando tenía 9, tenía un hermano menor. Y ya estaba en una situación muy complicada en un momento muy complicado de su vida, pues su padre había fallecido. Se reserva las razones, pero nos dice que murió y 2 años después ocurrió esto. Ella dice que su mamá después del fallecimiento de su papá se puso muy mal. Le afectó muchísimo, estaba triste, estaba decaída, ya no comía bien. Y esto le empezó a deteriorar la salud muy rápidamente. La mamá se hacía cargo de sus hijos, en ningún momento los dejó a ellos descuidados, pero ella misma sí no se cuidaba, era como si ya no quisiera esforzarse por estar bien, por seguir bien. Esta situación, de hecho, escaló a tal punto que sus abuelos y sus tíos llevaron a su mamá con varios médicos y nos dice que médicos de todo tipo para tratar de ayudarla. Obviamente la llevaron con psicólogos, incluso contactaron psiquiatras, pero su mamá simplemente no mejoraba. Lo que sea que tenía ya estaba escalando algo más allá y se estaba manifestando de forma física. Estaba enferma todo el tiempo,
tenía fiebre, tenía dolores que no se le quitaban con nada. Y llegó un punto en el que incluso quedó completamente pues en cama, o sea, ya no se podía ni siquiera levantar, ya no tenía fuerzas para nada. En ese tiempo, pues toda su familia estaba con su propia vida, trabajaban sus tíos, incluso sus abuelos, siendo ya unos señores adultos, todavía trabajaban. Entonces, a pesar de la situación, trataban de dejar a los niños la mayor parte del tiempo con alguien, pero cuando no podían tenían que quedarse en casa con su mamá. Era casi como que ahora ellos la cuidaban un poco a ella, sobre todo Gaby. Y nos dice que pues las cosas ya eran como todavía más complicadas, ¿no? Ya de por sí tener que lidiar con que tu papá murió, tener que lidiar con esta situación era complicado y todo eso lo hacía más difícil para ella siendo apenas una pequeña. Pero no se esperaba lo que estaba a punto de vivir en ese tiempo. Y es que un fin de semana, cuando obviamente no estaban en clases, se encontraban ahí cuidando a su mamá o siendo cuidados por ella de cierta manera. Y su mamá estaba en cama como ya era lo habitual. Gaby estaba jugando con su hermanito y de pronto empezó un ataque. Y ella nos aclara que esto, a lo que ella le llamaba ataques, era un momento donde su mamá se ponía muy mal, empezaba a decir que tenía dolor, gritaba, se retorcía. Y era una escena muy triste y muy espeluznante, al punto de que Gaby, antes de ir a atender a su mamá, primero se llevó a su hermanito a otra habitación para que no la viera así. Y se acercó y empezó a hacer lo que le habían dicho los adultos, más o menos seguir instrucciones. Estamos hablando de una época en la que tener un teléfono celular no era lo habitual, entonces no podía inmediatamente pedir asistencia, ni mucho menos. Entonces trató de ayudar a su mamá, la cual, después de estarse moviendo mucho rato y gritando de dolor, de pronto se quedó detenida, como si se hubiera quedado congelada de un momento a otro. Y entonces volteó a ver a su hija, a Gaby, y Gaby le preguntó: ¿cómo estás, mamá? ¿Te sientes mejor? ¿Pasó algo? ¿Ya estás bien? Y entonces nos cuenta Gaby que con una voz que no era la de su mamá, que no sabe explicar cómo era, pero era una voz muy grave, gutural. Dice que lo más cercano que he escuchado eso es gente muy anciana, pero ni siquiera logra acercarse lo suficiente para funcionar de ejemplo, para que logremos entender exactamente cómo era esta voz. Era una voz muy extraña, que le dijo: ¿quién eres tú? Gaby entonces se quedó muy sorprendida y asustada también por la voz. No era normal que su mamá hablara así, jamás había hecho un ruido ni siquiera similar a eso. Y le dijo: soy yo, mamá, soy tu hija. ¿Cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? O sea, trató a pesar de su miedo, ¿no? Tratar de entender qué estaba pasando su mamá estaba actuando muy extraño porque se sentó y empezó a voltear a todos lados, como tratando de encontrar o localizar en dónde, en dónde estaba, en qué lugar se encontraba. Y le volvió a preguntar lo mismo. Le dijo: ¿quién eres y dónde estoy? Y Gaby, otra vez muy asustada, pero ya también confundida, le dijo: ya te dije, soy tu hija. Pero su mamá, o Gaby dice, o no mi mamá, pero la voz que estaba dentro de ella hablando, me contestó: no, yo no soy tu mamá y tú no eres mi hija. Y en ese momento ella escuchó cómo se abrió la puerta del cuarto y su hermanito estaba entrando. Gaby se fue hacia él y le dijo que se fuera, pero el niño no hacía caso. Y su mamá otra vez empezó a tener esta especie de ataque. Otra vez empezó a moverse muy erráticamente y a retorcerse. Y Gaby dice que era como si intentara levantarse, ponerse de pie, pero movía sus brazos de tal manera que pareciera que hubiera unas cadenas o unas sogas invisibles que le estaban reteniendo. No podía hacerlo y se esforzaba, se escuchaba un esfuerzo en tratar de moverse y levantarse y tal vez irse de ahí, pero no lo hacía. Y tras el ataque, esto que hizo, dice que de pronto volteó a ver a su mamá y muy asustada le preguntó: mamá, ¿qué te pasa? Y cuando su mamá volteó a verla, dice que por un segundo, por un breve segundo, logró distinguir en su mirada la mirada de su mamá. Porque lo que estaba viendo en ese momento estaba segura que no era ella. Había algo ahí dentro de su mamá o alguien, pero por un breve segundo pudo ver a su mamá y pudo ver en sus ojos miedo. Pero este miedo se reemplazó de nuevo con lo que sea que era la otra cosa
que cambió su expresión facial de nuevo a algo confundido, pero más que confundido, molesto. Y le empezó a decir, suéltame, déjame ir. Gaby nos dice que en ese punto jamás había tenido tanto miedo como ahí. Nunca se había sentido tan asustada. Pero voltear a ver a su hermanito y ver que estaba también temblando de miedo, la hizo sentir una valentía que nos explica que no sabe de dónde sacó. Dice, no me lo puedo explicar, yo tenía 9 años, pero el defender a mi hermano, creo yo, brotó en mí mucha fuerza y me hizo pararme frente a mi mamá y preguntarle dónde está, refiriéndome realmente a mi mamá y no a lo que sea que estaba ahí enfrente de mí. Y dice que su mamá la volteó a ver y le dijo, no sé, no sé, yo no soy tu mamá, no sé dónde está. Gaby para este momento ve que su hermanito se acerca muy asustado, llorando, llorando en silencio, ni siquiera quería hacer ruido, y tomó la mano de su mamá, una de las manos que estaban en la cama todavía. La tomó y se quedó ahí llorando. Y nos dice Gaby que no sabe exactamente de dónde surgió esto, pero algo en ella le dijo lo que tenía que hacer. Nos dice que era casi como si una voz en su cabeza le estuviera dando instrucciones y dijo, ok, tengo que rezar, tengo que ponerme a orar. Entonces agarró a su hermano, lo abrazó mientras su hermanito seguía sosteniendo la mano de su mamá y le dijo, reza conmigo, empieza a rezar conmigo y empezaron a rezar en voz alta mientras la mamá o lo que sea que estuviera ahí dentro de su mamá estaba moviéndose y gritando, ¿dónde estoy? Déjame salir. Ellos seguían concentrados con los ojos cerrados, rezando, todavía llorando, hasta que de pronto estos movimientos bruscos se detuvieron de un momento para otro, de la nada, así como habían empezado, se detuvieron, se volvió a quedar congelada su mamá. Y Gaby dice que con muchísimo miedo abrió los ojos muy lentamente, volvió a ver a su mamá y para su fortuna volvió a ver la cara de su mamá, la que era realmente su mamá, la mujer que había visto durante tantos años, esa cara solemne, triste, sí, enferma, pero noble, siendo lo que ella era, ¿no? Lo que era en esencia. Y no lo que sea que estuvo ahí durante esos minutos. Su mamá estaba confundida, estaba asustada y le preguntó qué pasó, con su voz otra vez normal. Gaby empezó a llorar, tardó mucho en poder explicarle, pero cuando le explicó lo que pasó, su mamá le dijo, ok, háblale a tus abuelos, búscalos, y le dijo antes de que saliera de la habitación, pero quiero que me prometas una cosa, si esto vuelve a pasar, agarra a tu hermano, no me hagas caso de lo que sea que te esté diciendo, y corre, corre tan lejos como puedas, y déjame aquí. Gaby dice que en ese momento sintió un alivio de que su mamá le estuviera dando instrucciones, que la viera asustada, pero no tan sorprendida. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que eso no era normal, porque su mamá sabía qué hacer en esos casos. Y es que nos cuenta que con el paso del tiempo empezó a platicar con sus abuelos y en algún momento surgió el tema. Surgió el tema y se enteró de que de hecho esa no era la primera vez que su mamá sufría algo así, que ya había vivido momentos así, que su papá había lidiado con eso y que se habían tratado de esforzar lo más posible porque ninguno de sus dos hijos la viera de esa forma. De hecho, Gaby nos dice que su mamá lamentablemente no mejoró en el estado de salud y unos pocos años después de este suceso falleció. Y que la verdad ya casi no habla con sus abuelos, ni sus tíos, ni su hermano de lo que pasó, porque trata de recordarla y cada que piensa en ella trata de pensar en lo bueno, en las cosas que se quedaron ahí, en los valores, en los momentos divertidos, en lo amorosa que sí era, y no en esa ocasión en la que vio algo en ella que obviamente no era su mamá, no era su mamá en esos momentos. Y nos dice que sí ha tenido la duda de si eso viene de algún lado, si eso fue provocado por algo, pero que todavía prefiere mantenerse un poco en la ignorancia para no manchar de cierta manera el recuerdo de su mamá, pero aún así dice, les juro que escribir esta historia, recordarlo, contarlo, que lo he hecho pocas veces en mi vida, ustedes entenderán por qué. Me vuelve a poner en ese momento donde yo tenía tan solo 9 años y estaba como nunca he estado de asustada en toda mi vida. Con la historia que me quiero despedir es una historia que tiene que ver con la buena suerte. Ezequiel
tiene una situación que recuerda con mucho gusto y con mucho miedo. Él dice que en 1997, ese fue el año en el que tuvo un suceso que es el que marcó su vida y se considera una persona demasiado afortunada, justo por lo que pasó. En ese tiempo, Ezequiel tenía 20 años. Estaba buscando trabajo y lo acababan de contratar en una empresa que hacía remodelaciones a ciertas casas en Estados Unidos. Él era muy bueno, no sabía mucho todavía, estaba apenas aprendiendo de esto, entonces no lo tenían como alguien principal, era más bien el ayudante, el que iba con ya personas más capacitadas y bueno, el sueldo no era tan bueno, pero él sabía por su habilidad que eventualmente le iba a tener un buen lugar en la empresa. Y es en este contexto en el que se le hace muy extraño que apenas lleva 3 meses en eso, cuando el dueño de la empresa le dice, oye, tengo un trabajo especial para ti. Vamos a ir a una casa, es una casa muy grande, la están remodelando para que en esa casa sean como cuartos que se van a rentar para que las personas vayan a vacacionar. Es entonces, nos están pidiendo unas adecuaciones muy poco usuales, pero nos va a llevar algo de tiempo. Te cuento todo esto porque si te interesa, es un trabajo que va a estar muy pesado y no voy a llevar a equipos de personas. Quiero que te encargues prácticamente tú. Yo voy a ir contigo, te voy a mostrar qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a ir por área y te voy a dejar los fines de semana completos. Y te vas a quedar tú ahí haciendo el trabajo. Y ya el lunes o el martes me avisas en qué parte del trabajo vas. Yo voy, reviso y te vuelvo a dar las nuevas instrucciones. Dice, de lo que estás ganando, te ofrezco el doble para que sea algo que valga la pena. Dice, nada más que necesito que lo hagas con mucho cuidado y desde ahorita saber si sí te vas a animar, si te sientes con la certeza de tus habilidades de que sí lo puedes hacer. Y le dice, mire, ya sabe que tampoco soy un experto, estoy empezando, hagamos un trato. Si tengo dudas, le hablo, pero yo sé hacer todas estas cosas y le da su lista de cositas que dice, yo estas sí las manejo, me lo puede dejar, no hay problema. Y el dueño le dice, sí, sí está bien. Ezequiel se le hace muy raro porque este tipo es un tipo veterano, de colmillo largo, sabe manejar personas y nunca jamás mandaría a alguien tan novato a una casa de esa índole con un trabajo de ese tamaño y da pagándole el doble. Hay algo raro ahí. Él ya lo notó, pero claro que quiere el dinero, claro que quiere el trabajo y claro que tiene la oportunidad de ganar esa confianza, entonces prefiere apostarle a veamos qué ocurre cuando vaya. Van en la camioneta y nota que el dueño va ensimismado, no está dialogando con él, tampoco le va dando instrucciones, lo que no es habitual. Este tipo, el dueño de este negocio, es un tipo que es de mano dura, entonces él da instrucciones, le gusta mandar que las personas acaten lo que dice y que no hay errores, entonces tiende a ser alguien que continuamente empieza a repetir las cosas que quiere y cómo deben de ser. Y esa conversación no está. Él prefiere no hablar, sigue siendo un chico relativamente nuevo en esa empresa, entonces decide hacer como que ese hielo, ese momento como de silencio que no sea tan incómodo y se ocupa en sus cosas, pensando en cosas que tiene que hacer entre semana, pensando en la herramienta que lleva, pensando en si cosas le van a faltar y se le hace el camino rápido. Cuando llega queda impactado. Es una casa muy grande, muy bonita, en una zona no súper lujosa, pero en una zona bonita de la ciudad. Y pues desde fuera la casa se ve, se ve bien. Qué extraño todas esas cosas que les van a pedir que hagan los cambios. Prácticamente es casi tumbarla y volverla a hacer por las ideas que le dijo el dueño a grandes rasgos. Pero él dice, mira, a mí entre más tiempo tardemos, mejor me va a ir mientras este proyecto y más voy a aprender. Así es que no me importa que tanto trabajo sea, me conviene. Llegan al lugar, se bajan de la camioneta. Nota que el dueño está extraño, está nervioso, y eso no es normal en él. Aunque tiene poco tiempo de conocerlo, todo lo que está haciendo ese día es atípico. Es atípico que lo contrate para esto, es atípico el sueldo que le pone, es atípico que vaya en silencio y es atípico verlo con todos los labios secos y verlo como con las manos temblando. Y es algo,
Es que él no es un psicólogo ni sabe leer exactamente a las personas, pero nota cuando alguien no está cómodo y está nervioso. Y este tipo no trae la seguridad ni el mandato que trae todos los días. Está auditativo. Y entonces él le dice, ¿qué pasa, jefe? Usted me dice, ¿para qué soy bueno? Y le dice, espérate tantito, Ezequiel, déjame, estoy pensando cómo vamos a empezar. Y nota cuando se va a llevar las manos a las bolsas que le tiemblan. Y va con la mano hacia la bolsa, que es donde trae las llaves para abrir la casa, y le tiembla la mano. Y Ezequiel dice, ay cabrón, aquí hay gato encerrado. Aquí algo está pasando que no me está diciendo. Ezequiel no tuvo que preguntar nada. Y es el tipo más afortunado por lo que ocurrió. De repente comienza a escuchar la voz de un hombre que les dice, vecinos, vecinos, acá, volteen, volteen. Y está un señor saliendo de su casa, un señor ya mayor de unos 60 y tantos años, y los está saludando y le dice, espérense, espérense, no se metan, vengan para acá, vengan por favor conmigo. Eh, los mandaron, ¿verdad? Son de la constructora. Sí, 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 vénganse primero conmigo. Y entonces ya vienen caminando y nota que el dueño como que tiene cierta carga de alivio. Y entonces no lo piensa mucho y se va para allá. Cosa extraña, porque este dueño, cuando alguien lo quiere distraer de las cosas que ya tiene en mente, los manda al diablo al instante. Es un tipo muy duro, es un tipo que está acostumbrado a trabajos pesados, a dirigir personas, a hacer cosas que sean rápidas, que sean eficientes. Para él el tiempo es dinero. Entonces, todo en ese día, todo está mal. Nada está como debería de estar funcionando. Y Ezequiel ahora sí no está nervioso, está muy atento. Algo aquí está pasando. ¿Y qué onda con ese vecino? ¿Qué está pasando con él? ¿Por qué vino y nos habló? No hace nada de sentido, así es que vamos a prestar atención y me quiero enterar. Necesito saber qué ocurre aquí. No vaya a ser que me metan a este señor en un problema. Así es que llegan con el vecino y el vecino les dice, por favor, pasen, les invito un café. Y el dueño ahí sí le dice, no, no, aquí estamos bien. ¿Qué pasó? Dice, miren, yo sé que ustedes no son los vecinos. No se metan a esa casa. Esa casa no es buena. Esa casa tiene historia. Dice, ya van varios que vienen y les digo lo mismo y no me hacen caso y no se van de aquí bien. No se metan en la casa. Dice, pásenle a mi casa, les quiero explicar qué es lo que pasa ahí, pero adentro es donde tengo las cosas que les puedo mostrar para que me entiendan. El señor se queda muy nervioso, pero finalmente decide entrar. Ezequiel va muy atento, va detrás del dueño de la empresa y entonces les pide por favor el dueño de esta casita que tomen asiento y ya les empieza a contar. Miren, a mí me conocen como Sebas, soy Sebastián. Esta casa que ven aquí es la casa de mis papás. Yo pues prácticamente nací aquí, toda mi vida he vivido aquí. Mis papás fallecieron ya hace muchos años. Yo heredé y vivo solo. En la casa de enfrente, la que ustedes van a estar, vivía un muy buen amigo mío. Mi amigo se llamaba José. Y era un gran amigo. Toda nuestra infancia y parte de la adolescencia fuimos grandes amigos. Yo estuve en esa casa muchos años adentro, por eso sé que la casa no es buena. En esa casa hay cosas, no son humanas. Hay cosas ahí que se quedaron encerradas. Probablemente yo creo, ya con el paso de los años, que es por el papá de José. El papá de José quería más de lo que tenía y tenía mucho el señor, pero nada lo llenaba. Dice, yo me quedé muchas veces ahí y me tocó ver cosas, me tocó ver un hombre en las madrugadas que andaba andando por los pasillos y el hombre andaba desnudo, lleno de cadenas. Y mi amigo José nada más me decía, nada más no le hagas caso. Y yo decía, ¿cómo que no me le haga caso? Y cuando salía de la habitación, ese hombre ya no estaba. Me tocó ver una sombra que se largaba en las paredes. Y sé que es una mujer la que estaba dentro de esa sombra, porque a veces llegué a ver parte del rostro, a veces la mano, y esa sombra salía de las esquinas de las habitaciones, no era un ser humano, era otra cosa. Y dice, en esa casa hay muchas cosas, yo no sé qué hizo ese señor. En el sótano no vayan a entrar nunca. En ese sótano hay cosas negras, hay cosas oscuras, hay monstruos, Dice, yo sé que sueno como un loco, pero es que esa casa es mala. Y entonces dice, espérenme, les tengo que enseñar.
Y el señor empieza a traer unas hojas de libreta donde están dibujos que él ha hecho. Inocentemente él cree que esas son como pruebas. Y entonces les empieza a mostrar y es un hombre con unas cadenas medio mal dibujado. Está unas rayas negras que son como una sombra y le pone ahí mujer así escrito. Y por otro lado están en las hojas escritas y dice sótano demonios y se ven como si fueran fauces de perros y bestias, cosas ahí mal dibujadas. El señor no es un pintor ni es un artista, es como que ha intentado dejar las marcas de las cosas que vio en esa casa. Y le llama la atención porque ahí la fotografía, o bueno, el dibujo más bien de una niña que se ve como si estuviera muerta, con unos labios como secos y con una mirada muy malévola. Y el señor les muestra una fotografía. Y la fotografía es en sepia, es una fotografía antigua. Y dice que al día de hoy la recuerdo como si me lo estuvieran poniendo enfrente. Y si es esa niña que él dibujó y se ve muerta, nada más que está en una de las ventanas de la casa viendo para afuera. Y entonces cuando vi eso me dio miedo porque no se ve una persona viva. Y le dije al Señor, ¿y esa qué? Y me dice, cuando el papá de José ganó un puesto en la política, un nivel muy alto, dejaron la casa. Y desde entonces no la pueden habitar. Dice, ya han pasado muchos años y han pasado de manos. Y ahora el nuevo dueño trae la idea de que entiendo que quiere hacer que las personas aquí vengan y renten. Dice, para vacaciones o algo así, me dijo. Dice, pero les va a hacer daño. En esta casa no hay cosas buenas. Total, que cuando están hablando esta historia, nota que el dueño está sudando. No dice nada, no interviene en nada, no le dice, no seas tonto, no me vengas con tus cuentos. Está sudando. Y le tiemblan las manos y ya al final nada más agacha la cabeza y dice, bueno, con permiso. No le da las gracias, no nada, se para, se da la vuelta, se va. Y Ezequiel se sale, se lo sigue al dueño y le dice, bueno, jefe, ¿qué vamos? Súbete a la camioneta, súbete a la camioneta. Se sube a la camioneta y no entiende, o sea, estaban muy buenas las historias, pero pues eso qué, ¿no? No les consta nada. Y en eso arranca la camioneta y dice, es el día más afortunado de mi vida por las siguientes dos cosas que pasaron. La primera, el dueño me dice, lo que te contó ese señor es verdad. Y yo le pregunté por qué. Dice, antes de que me empezara a contar, vi el espejo retrovisor. Cuando estábamos dando la vuelta a la camioneta en la que veníamos, la niña estaba en una de las ventanas. La vi con mis propios ojos. Dice, el dueño me dice, mire Ezequiel, yo soy un capo para acabar pronto. Yo te estaba trayendo aquí y te estoy pagando más, no porque crea que eres muy bueno, es porque para mí eres carne de cañón. Ya mandé 4 grupos de trabajadores, güey, nada más que no quería que se enteraran. Dice, y al día siguiente de estar en esta casa, me presentaron su renuncia. Y no fueron ni para cobrarme la semana de trabajo. Entonces se me hizo que algo raro estaba pasando ahí. Y nada más uno fue el que se atrevió, porque fui y lo perseguí para que me dijera qué estaba pasando. Y me dijo, en esa casa hay fantasmas. En esa casa hay fantasmas. Fue todo lo que me dijo. Entonces yo te traje aquí para ver si nada más era que les habían ofrecido trabajo en otro lado y no me querían decir, o qué onda. Pero ya con lo que me dijo este señor me queda claro y dice, mira, soy cabrón, pero tampoco soy mendigo. Vámonos de aquí, no te voy a dejar en esa casa. Dice, nunca, jamás volví a saber de la casa, no me quise enterar, pero esa casa sí estaba maldita. Wow. Me quedé con algo ahí que dijiste en esta historia. Mencionaste que el señor decía que lo que veía no eran humanos. Hace poco en Emanuel y yo en el canal hicimos un video de una sección que justamente le pusimos ese nombre porque es la única forma en la que puedes describir algunas cosas de este mundo, la verdad, que es no humanos. Y esto que les voy a contar, que me envió Sofía Ramos, precisamente cae en esta categoría. Nos dice que ocurrió hace 40 años, durante Semana Santa, que precisamente está muy cerca. Y nos cuenta que, como un poco de contexto, sus papás tenían un terreno en una zona diferente de donde vivían. No nos aclara en ningún momento si es realmente otra ciudad, otro pueblo, pero nos dice que es lejos de su casa. Y que una de las costumbres que tenían era que en vacaciones visitaban este lugar y se quedaban ahí. Era casi como pues una casa
vacacional que tenían ahí adicional, ¿no? Un terreno con una casita. Ella conocía este lugar como la palma de su mano, era un lugar que ya había visto muchas veces y además sus papás trabajaban esas tierras. Si bien no estaban ahí todo el tiempo, tenían trabajadores y cuando ellos estaban, pues se hacían cargo durante el tiempo que visitaban el sitio, ¿no? Nos dice que de hecho estaba todo rodeado de hierba muy alta, de matas y también había una parte donde podían ellos recoger frutas que ahí mismo cosechaban. Era una actividad que de hecho les gustaba muchísimo a ella y a sus hermanos. Entonces era común que sus papás les dijeran que fueran, recogieran lo que pudieran en las canastas y regresaran tan pronto como les fuera posible. Sofía entonces nos dice que esa tarde que ocurrió lo que les voy a platicar, estaban haciendo exactamente eso. Habían jugado un rato en la hierba, habían estado corriendo de un lado a otro y en algún momento su mamá se y les dijo, vayan a recoger fruta, me la traen y ya vengan porque vamos a comer. Era de día, estaba el sol muy, muy fuerte. Pero ellos eran niños y como niños no les importaba realmente las condiciones climáticas. Lo que querían era estar jugando, hacer algo. Y esto les divertía, como dije, así que no era una tarea que les pareciera pesada, ni mucho menos. Sofía nos dice que sus hermanos estaban ahí cerca de ella. Ella empezó a recoger la fruta y cuando terminó, fue la primera en salir de ahí. La primera en querer volver a la casa. Pero en ese momento, cuando ella empezó a caminar hacia la casa, sus hermanos la alcanzaron y le dijeron, hey, ahí vamos. No hemos terminado, pero ya vámonos. Entonces sus hermanos corren y empiezan a correr adelante de ella. Y Sofía nos dice que en ese momento hubo una sensación en ella que no ha vuelto a sentir, pero que tampoco puede explicar. Y era como esta urgencia de girarse, de voltear y ver algo. Pero ella no sabía qué. No había ningún ruido, no había ningún nada visual que pudiera llamar su atención para querer voltear. Era simplemente algo que le decía, voltea hacia atrás. Como si una voz externa, como si un instinto, algo se hubiera disparado en ella. Y ella simplemente siguió este instinto y se giró completamente. Se dio la media vuelta y nos dice que entonces a lo lejos, detrás de una de las huertas, por encima de la línea de donde estaba la hierba, pudo ver a alguien que estaba ahí, de pie, mirándola fijamente. Y este ser, que ahorita voy a describir más adelante, este ser solamente se quedó viéndola fijamente y al momento de ver que ella ya estaba prestando atención, levantó una de sus manos y la saludó para después con la misma mano hacer un gesto de llamarla como diciéndole ven, sin decir nada, sin esbozar ni una palabra, solamente con gestos. Y Sofía nos dice que inmediatamente soltó la canasta que cayó al suelo y tiró toda la fruta y corrió tan rápido como pudo hacia la casa de su mamá, gritando por ayuda, gritándole a sus hermanos, quienes ya le habían dado bastante, tenían bastante ventaja. Y ella corrió como pudo, corrió sin detenerse. Cuando llegó empezó a llorar, no se podía controlar. Y su mamá le dijo que qué había pasado, le preguntó a sus hermanos qué le hicieron. Y ellos le dijeron nada. Y ella les dijo, no, 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 ellos no me hicieron nada. Es que, es que hay alguien ahí en la huerta. Y le empezó a contar, me quería llevar, me dijo que me fuera. Obviamente la mamá pensó que era un señor que estaba ahí, un intruso, alguien que quería secuestrar a su hija. Entonces le dijo a su esposo y el esposo salió corriendo inmediatamente para revisar. Los hermanos iban detrás, los niños iban ahí detrás de él. Empezaron a buscar, pero no había nada. Ni un solo rastro de un intruso. Además, la gente que haya vivido en este tipo de lugares saben que puedes ver a bastante distancia, porque si bien la hierba es un tanto alta, si el siguiente vecino no está muy cerca, ¿no? Cuando tienes un terreno así, en un rancho o en una zona de este tipo, entonces su papá pudo rápidamente notar que no había nadie, no parecía haber nadie escapando, ni mucho menos. Revisó las huertas por si estuviera escondido, nada. Se tardó mucho tiempo y no encontró absolutamente nada. Lo que sea que hubiera visto, ya no estaba ahí. Y ella nos dice que en ese momento uno de sus hermanos le empezó a preguntar, ¿qué viste? ¿Qué pasó? ¿Quién era? Ella estuvo a punto de confesarle, pero dijo, no, no me van a creer. Es que si les digo, no me van a creer. Y su hermano le dijo, es que yo no escuché nada, no escuché, no vi, cuando gritaste, volteé y tampoco vi nada. Pues, sé sincera conmigo. Y ella dijo, no, 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 pues era alguien estaba ahí. Y se prefirió mantener con su versión. Pero es aquí donde ella nos cuenta a nosotros, lo que no le dijo ni a sus papás, ni a sus hermanos. Y es que nos dice que cuando ella se giró y vio a la distancia,
encima de esta hierba alta. No había un hombre, un señor, ni siquiera era un ser humano lo que estaba ahí. Dice que lo que ella vio era una especie de muñeco de trapo del tamaño de una persona, o de hecho mucho más alto, o más alto que una persona, un hombre adulto, porque sobrepasaba la línea de la hierba, y que tenía incluso sus ojos de botones, su boca cosida, que le podía ver todos los detalles de un muñeco de trapo, pero que este se movía de tal forma que no parecía ser tampoco un disfraz, no parecía ser alguien en el disfraz de un muñeco de trapo, ni nada similar. Y dice, es que estoy segura, yo sé lo que vi, y aunque le he contado esto en algunas ocasiones a otras personas, nadie me cree, pero es verdad lo que vi. Era un muñeco de trapo del tamaño de un hombre muy alto, que además incluso sus brazos, el brazo que movió para saludarme y para hablarme, se movía como el de un trapo. Se movía como si no tuviera articulaciones. Y es una imagen que a día de hoy, ya 40 años después de esta historia, no se puede sacar de la cabeza. Y nos dice que todavía le genera mucho terror, al grado de que ya no le puede ver un muñeco de este tipo ni en imágenes, ni en dibujos, ni en nada, porque le evoca esos recuerdos y ese horrible momento que vivió y que no se ha podido explicar porque desde entonces no ha vuelto a ver algo similar. No ha escuchado ninguna historia similar en amigos, familiares, gente del pueblo, gente de la zona donde tienen esa casa. Simplemente fue algo que apareció enfrente de ella para nunca volver a aparecerse, más que en sus pesadillas y en sus recuerdos de ese día. Kevin, qué bruto, qué cierre. Gran historia, hermano. Muchas gracias por haber participado en este duelo. ¿Cómo te la pasaste? Increíble, increíble. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Me metí mucho en las historias. Me gustó. Ojalá que a la gente le haya gustado. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que se haya cumplido con traer una historia más aterrada que la anterior. Fue la intención. Y nada, de nuevo, gracias por la invitación. Me encanta cuando gustes que regrese, por favor, con toda la confianza que yo me la paso increíble acá. Oye, ¿qué te parece? A ver, pongamos lo mejor un reto a las personas de likes. Si llegan a cierta cantidad de likes, instantáneamente hacemos el siguiente episodio y que ellos nos digan de qué les gusta que trate. Va. Sí. A ver, ¿qué número de likes te gusta para que sea un segundo duelo? Uy, no sé. Soy de números cerrados y por alguna razón a mí el 10 me encanta. No sé si 10,000 es una exageración, pero siento que 10,000 suena muy bonito. No sé si es una cantidad. Yo creo a que lo mejor es muy poco, no sé cómo sean tus. Vengan los 10,000 likes. Llegando a los 10,000 likes y acuérdense, denle like y pongan el comentario de qué tema. El tema que esté más repetido en comentarios para cuando lleguemos a 10,000 likes va a ser la temática del que hagamos el siguiente episodio. ¿Te late? Excelente, me encanta. Súper. Entonces, Kevin, te mando un abrazo, hermano. Como siempre, un gusto, un placer verte. Vayan, por favor, a Mundo Creepy, más ahora que va a cumplir sus 11 años. Y, brother, pues bueno, quedamos pendientes cuando lleguemos a los 10,000 likes para el siguiente episodio. Por supuesto, gracias por la invitación en serio, narrador, y a toda tu audiencia. De verdad, un abrazo enorme a todos. Gracias. Y una vez dicho esto, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.